En la primera parte de esta conferencia voy a presentarle un breve análisis de Génesis 1 a 3 como composición literaria. Más concretamente, en la primera parte voy a indicarles en primer lugar las unidades que lo componen y ofrecerles una breve descripción del carácter y de la estructura de estas unidades. En la segunda parte les presentaré el significado que la estructura diseñada en la primera parte puede dar al relato. Unidades que forman la composición. En la forma en la que nosotros lo leemos, Génesis 1 a 3, es evidentemente algo que ha sido unido artificialmente. Desde el comienzo del trabajo histórico-crítico, la división del texto en dos partes ha sido generalmente aceptada. Cada una de estas partes presenta un vocabulario distintivo, un distinto estilo, una estructura distinta y un contenido distinto. A finales del siglo XIX, los investigadores bíblicos estaban de acuerdo en establecer la división de estas dos partes en el capítulo 2, aunque generalmente en esa época no se aducían argumentos que justificaran esta división. Particularmente la fórmula Toledot hebrea del verso 2:4, esta es la historia de los cielos y la tierra en su creación. La fórmula ha sido considerada como la conclusión de la primera unidad, que no es tanto una historia cuanto una narración solemne del proyecto cósmico divino con ecos litúrgicos. Esta unidad primera consistiría en Génesis capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 4a, la primera parte. La segunda parte comenzaría con la frase, en español, el día en que hizo Yahweh Elohim tierra y cielos. Esta historia, designada generalmente como historia del Edén, acaba en capítulo 3, verso 24. Esta demarcación de las dos perícopas se basa en análisis crítico de las fuentes prevalentes y se halla reflejada en la mayoría de las traducciones, por ejemplo, en las traducciones de Alonso Schirkel, de la Casa de la Biblia, de la Cantera Iglesias, etc. La primera parte del versículo 2:4 es considerado escrito sacerdotal, mientras que la segunda parte es atribuida a J, el escrito javista. Los argumentos aducidos para situar la división de las dos fuentes en medio del versículo Génesis capítulo 2, verso 4, entre 2:4a y 2:4b, pueden resumirse así. Cada sección emplea un verbo diferente para designar el acto de crear. Para hebreo, crear, y pasar a ser 4b. El orden de las palabras claves cielo, tierra es inverso. Cielo y tierra, tierra y cielo.
3, la ausencia del artículo en el segundo par de palabras, la tierra y el cielo, cielo y tierra. 4, el empleo del doble nombre divino, Yahvé Elohim, Yahvé Dios, en Génesis capítulo 2, verso 4b al capítulo 3, verso 24, en contraste con el único nombre empleado precedente, Elohim, Dios, en capítulo 1 de Génesis. Y finalmente la alternancia de formas verbales entre una construcción pasiva frente a una construcción activa. La evaluación crítica de estos argumentos nos lleva a concluir que la diferencia terminológica del acto creador ha sido exagerada. Una lectura en profundidad de Génesis, capítulo 1, 1 al 2, 3, demuestra que en esta sección los dos verbos, crear y hacer, para pasar, son empleados alternativamente. 2. La inversión del orden de las palabras cielos, tierra es un recurso estilístico que nos revela el quiasmo de capítulo 2, verso 4. El uso del nombre finalmente divino no es significado para una división de fuentes en 2.4. La historia del Edén de Génesis, capítulos 2, 3, es la única composición dentro del Pentateuco que emplea el doble nombre Yahvé Elohim. La presencia del nombre doble en la sección 2.4 y 2.5 al 3.24 es debida probablemente al redactor que unió los dos relatos, cada uno de los cuales contenía un nombre divino, Elohim y Yahvé, Dios y Yahvé, respectivamente. Además, el criterio de los nombres divinos es de un valor muy limitado para distinguir las fuentes empleadas, puesto que solo es aplicable al libro del Génesis y a los primeros capítulos del Éxodo. En resumen, creo que debe concluirse que no hay razones para situar la división de las dos unidades en medio del versículo Génesis 2.4, y que este versículo debe ser considerado como una unidad estilística y sintáctica independiente que, aunque íntimamente unida a Génesis capítulo 1 al 2.3. Fue también compuesta con vistas a Génesis 2.5 a 3.24. La función de este versículo puede ser definida como la de una bisagra u puente entre las dos partes del díptico narrativo que es Génesis 1 al 3 y que las engarza entre sí. Por el momento, podemos hacer abstracción de 2.4 en la descripción de los contenidos de las dos secciones que forman Génesis 1 al 3. Ustedes tendrán un esquema con texto hebreo, pero esto no es importante. El primer segmento,
Génesis capítulo 1, verso 1 al capítulo 2, verso 3. Al comienzo de la perícopa, los elementos descritos son el caos, el desorden y la agitación. Versículo 2. Los versículos finales presentan la armonía, el orden y el reposo integral del día séptimo. Capítulo 2, versículos 1 al 3. El segmento central, versos 3 a 31, ofrece una evocación estereotipada de la creación del universo. El conjunto tiene aparentemente una estructura regular basada, entre otras cosas, en el esquema orden de Elohim, cumplimiento por Elohim. Pero, aunque esta unidad puede en sí ser descrita como teniendo una estructura muy regular, un examen más atento nos revela que este no es el caso y que la estructura parece a veces ser artificial. Es sorprendente, por ejemplo, que los 8 actos de creación estén repartidos entre 6 días, de modo que en los días tercero y sexto, respectivamente, hay que tomar 2 iniciativas creadoras para conseguir el total. Uno está obligado a preguntarse si estas irregularidades no pueden servir como criterios de redacción histórico-crítica. En otras palabras, nos hallamos ante una revisión del texto durante el proceso de transmisión, o se trata de una combinación de distintas fuentes. Debo insistir que no hemos de acercarnos a Génesis 1:1 a 2:3 con presuposiciones lógico-cronológicas. El texto posee su propia lógica didáctica. Presenta 2 series de creaciones, cada una introducida por un acto creador que original el tiempo. La primera serie continúa con la ordenación y el equipamiento del espacio en el que emergen los seres vivientes. La segunda serie describe la génesis de esos seres vivientes. No hay pues nada de extraño en el hecho de que en cada una de estas series sean descritas 2 obras de creación en el tercer día. La narrativa culmina con la creación de la persona humana, con la que se completa la creación. De hecho, este completarse culmina con el motivo del día séptimo, que, como veremos, constituye el ápice de la narrativa. Contiene su clave de lectura y nos descubre el significado y la función de la composición. En todo caso, es evidente que en su forma final esta composición didáctica está muy bien estructurada.